Recuerdo, mientras revisaba los archivos viejos, el 12 de agosto del 2011 ocurrió un fenómeno natural en nuestra ciudad de Buenos Aires. Yo estaba en la zona de la capital federal, específicamente en el barrio de Flores, y allí exactamente a las 12 del mediodía la ciudad de Buenos Aires se transformó en absolutamente noche. Todo se oscureció como si fueran las madrugadas, absolutamente oscuro. Y cuando uno veía a las personas que transitaban por la calle, por la plaza de Flores, o mismo dentro de los restaurantes y los bares, uno podía percibir el miedo, el temor, porque nadie pensó en un primer momento que eso fue un fenómeno natural, sino que en lo repentino de lo que ocurrió trajo muchísimo temor, miedo. ¿Qué ocurrirá? Algunos hacían chistes, viene el fin del mundo, así será. Pero en el fondo de sus corazones uno podía pensar y sentir el temor, el miedo ante lo irreversible de un fenómeno que no se puede manejar, ante lo repentino de algo que sorprende, como fue la oscuridad absoluta a las 12 del mediodía, que es cuando el sol está en lo más alto. La oscuridad total vino sobre nuestra ciudad. Tan repentino como eso, así será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a buscar a su iglesia, no solamente para el juicio que habrá de celebrarse, sino también a buscar a su iglesia. La iglesia, que es la esposa del Señor Jesucristo, debe prepararse para ese día en el que el Señor venga a buscarla y que el reino del Señor Jesucristo, el reino de los cielos, se manifieste también en plenitud. Y en esta parábola conocida como parábola de las 10 vírgenes hay algunas actitudes, algunos requisitos que la iglesia debe hacer, debe tener en cuenta, debe ponerlas en práctica para esperar ese día en que se produzca la segunda venida del Señor. Primero de ellos que nos enseña la palabra de Dios aquí es que la iglesia debe ser prudente y no debe ser necia. La iglesia del Señor Jesucristo, mientras estamos esperando que Él regrese, debe ser prudente y no necia. Dice la palabra de Dios aquí: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La iglesia del Señor Jesucristo, mientras espera y se prepara para la segunda venida del Señor Jesucristo, debe ser prudente y no necia. Aquí en la parábola se nos enseña que estas 10 vírgenes representan, simbolizan, si usted quiere la palabra, a la iglesia del Señor Jesucristo. Todas estas 10 están unidas en una misma expectativa, que es la segunda venida del Señor, pero están divididas en que la forma de esperar al Señor Jesucristo es absolutamente distinta. 5 de ellas tomaron el aceite necesario para mantener sus lámparas prendidas mientras esperan la llegada del esposo. Pero hay 5 de ellas que tomaron un aceite extra, que hicieron algo más de lo normal que había ser, porque tuvieron una actitud prudente para poder esperar al esposo, ya que saben que vendrá, pero no saben a qué hora. Quiero repetirse. Saben que el esposo vendrá, que ellas saldrán a recibirlo para estar en la boda, pero no saben a qué hora
vendrá, tampoco saben el día. Pero aquí las actitudes de unas y otras son puestas claramente para que el resto de la iglesia pueda aprenderlo. Quien está escribiendo esto, guiado por el Espíritu Santo, el evangelista Mateo, está luchando con un mundo judío al cual se le está predicando la segunda venida del Señor Jesucristo, pero que se está extendiendo en el tiempo y todavía no viene. Y muchos están dudando de por qué no viene, por qué no se produce la segunda venida del Señor. Y el Espíritu Santo guía al evangelista Mateo a través de esta parábola para formar a la iglesia a que se prepare para la segunda venida del Señor Jesucristo, para que sea prudente, para que se prepare de una manera prudente y no de una manera necia. Por eso se está simbolizada esta prudencia y esta insensatez o esta necedad en estas 5 vírgenes que preparan el aceite suficiente y aún más para poder tener suficiente para esperar la llegada del esposo, y algunas que son necias, que saben que vendrá, no saben el día ni saben tampoco la hora, pero ellas sé que están esperando que llegue, pero no se preparan lo suficientemente bien como corresponde. La gran enseñanza para la iglesia a la que el evangelista Mateo escribió, y la gran enseñanza para nosotros también, es que esperar al Señor Jesucristo como iglesia requiere prudencia también para nosotros y no insensatez. La iglesia sabe que hoy también que el Señor Jesucristo volverá. Han surgido sectas tratando de predecir el día y la hora. Los adventistas, para algunos son una secta, para otros son unas iglesias, no voy a entrar en ese tema. Los testigos de Jehová y otros que con sus supuestos inspirados ponen día, fecha y hora, que hasta ahora nunca jamás se ha cumplido. Al tratar de determinar humanamente en la carne la segunda venida del Señor, al tratar de determinar en la carne y negar lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios acerca de la segunda venida del Señor, esto es actuar neciamente, insensatez, es una clara insensatez. Capítulo 24, por favor, de Mateo, ahí mismo, un poco más atrás, versículo 36, son palabras del Señor Jesucristo mismo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sino solamente mi Padre. Capítulo 25, que es donde estamos, versículo 13, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Es una pena y un desperdicio el gasto de dinero en la cantidad de libros que se han escrito a lo largo de la historia en la vida de la iglesia, especulando humanamente y no haciendo caso, obediencia y sujeción a lo que dice la palabra del Señor. Pero el día y la hora ni los ángeles lo saben, sino solo mi Padre. Esta es la clara distinción entre tener una actitud prudente y tener una actitud insensata o necia. Hay algunos que en la vida de la iglesia que viven con sabiduría, con prudencia, y otros que viven en una absoluta insensatez o necedad. Se celebra la vida, el culto a Dios como iglesia del Señor Jesucristo a través del canto, reuniéndose los domingos como si eso fuera toda la misión de Dios encargada a su iglesia para esta tierra. Pero
pasa con el resto de las demandas de la palabra del Señor. Iglesias o cristianos que en lugar de ser prudentes son tontos, necios, insensatos, solamente se dedican a cantar. Pero ¿qué de la ética que debe estar presente en la vida del cristiano? ¿Qué de la santidad de Dios, sin la cual nadie verá al Señor, que debe estar presente en la vida del cristiano? ¿Qué del amor al prójimo que el cristiano debe presentar en su vida, amando al otro a través de acciones justas? ¿Qué del hambriento, el necesitado, el encarcelado, el extranjero, el pobre, el niño, la viuda, el huérfano? Brillan por su ausencia en mucho del pueblo de Dios. Y esto marca la diferencia entre unos y otros. Entre cristianos o iglesias que esperan al Señor Jesucristo prudentemente y velan. A pesar de que, como dice la palabra del Señor, velad, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Algunos pueden decir, estoy cansado de velar, estoy cansado de esperar. Pues aunque uno esté cansado de esperar, amado, uno tiene que seguir esperando. Aunque uno esté cansado de velar, uno tiene que seguir velando. Porque el día del Señor, la segunda venida de Jesucristo, vendrá como ladrón en la noche. No sabemos ni el día ni la hora. Pero el cristiano prudente, la iglesia prudente, lo espera llevando adelante su misión, su tarea, las demandas de Dios. No es que somos salvos por obras, pero las obras y las acciones justas de los santos, y esto no lo dice el pastor, lo dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, que luego leeremos, las acciones justas de los santos muestran que somos salvos. Es imposible que recibamos al Señor de manera insensata o necia. Y algunos lo esperan sin preparación, imprudentemente. Y la ética, la santidad, el amor al prójimo y al necesitado brillan por su ausencia en la vida de la iglesia. Cuando pensamos cómo estamos cada uno de nosotros, debemos tener presente esto que la palabra del Señor en estos versículos breves que hemos mencionado al principio describe, a que dentro de la iglesia hay dos clases de personas. Y dentro mismo de la iglesia universal del Señor Jesucristo hay también dos clases de iglesias. Las prudentes y sensatas, y las imprudentes o necias. Las que esperan al Señor Jesucristo en conformidad con la palabra de Dios, no importa la cantidad de miembros que tengan dentro de sus templos, o las que esperan al Señor Jesucristo en forma imprudente y necia, olvidándose absolutamente que como iglesia a quien se le ha otorgado el poder del Espíritu Santo y que Dios bendice con muchísimos de recursos para llevar adelante las acciones justas de los santos, no se llevan a cabo. Tenemos que pensar cada uno y como iglesia cómo esperaremos al Señor Jesucristo, como las vírgenes prudentes que tomaron el aceite suficiente y aún más, porque la noche es larga, para esperar al esposo que viniera, o lo esperamos de una manera insensata y necia. Y digo necia porque necio es quien sabe que el esposo va a venir y no se prepara para ese encuentro, para ese evento.
eterno que impactará su vida para una eternidad. La segunda manera en la que la iglesia y los cristianos deben prepararse para recibir al Señor Jesucristo en su segunda venida, y que está reflejado en esta parábola de las 10 vírgenes, es que la iglesia debe hacer acciones justas, vivir haciendo acciones justas, buenas obras, y no viviendo su vida de una manera indolente, solamente cantando. ¿Me entienden? Está bien que cantemos. Y gloria a Dios porque podemos hacerlo. Hay lugares en el mundo en que esto ni siquiera se puede hacer públicamente. Pero debemos prepararnos para recibir al Señor Jesucristo el día en que Él venga, a la hora en que Él regrese, llevando adelante acciones justas y no viviendo una vida como iglesia indolente, porque esto será una verdadera crisis, más bien una verdadera tragedia para la vida de la iglesia que no se ha preparado. Versículo 6 dice así la palabra del Señor: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Una verdadera tragedia para las necias e imprudentes vírgenes que no no consideraron que quizás el esposo se retrase y que iban a necesitar más aceite. Y mientras esperaban que el esposo viniera, el aceite que tenían en sus lámparas se terminó. Y cuando se terminó, entonces el esposo apareció. Aquí en los versículos, en estos versos que estamos estudiando y compartiendo, exponiendo en esta mañana, las necias e imprudentes vírgenes entran en crisis. No tenemos suficiente aceite y recurren a las prudentes, a las sensatas, las que tomaron todos los recaudos para esperar la llegada del esposo, y reciben una respuesta otra vez, quizás en este caso inesperada: dadnos de vuestro aceite. A la cual la respuesta es: no, si nosotros hacemos esto, no solamente nos va a faltar a nosotros, sino también le va a faltar a ustedes. De modo que vayan y compren ustedes en otro lado, a ver si consiguen el aceite suficiente para esperar el momento apropiado. No hay problema en que se hayan quedado dormidas, porque todas se durmieron por el cansancio. Pero lo que marcó la diferencia entre unas y otras, entre las prudentes y las necias, entre las sensatas y las insensatas, es cómo se prepararon para esperar y recibir al esposo. La utilización del aceite durante más tiempo del esperado fue lo que causa esta tragedia, esta crisis en las insensatas. Pero ¿qué es el aceite? ¿Qué es el aceite del cual estamos hablando en esta mañana y en esta parábola?
son las acciones justas de los santos. En la parábola de los talentos que usted tiene allí mismo en el capítulo 25, posteriormente a la parábola que estamos viendo, en la parábola de los talentos, usted va a encontrar que el Señor distribuye, pero algunos hacen un buen uso de los talentos que Dios ha dado y otros directamente son insensatos y necios con todos los talentos que el Señor les ha dado. Algunos dice, verso 21, el Señor, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y así va el Señor premiando y recompensando y evaluando lo que han hecho en la parábola de los talentos, cada uno con lo que el Señor les ha dado. Pero a otros el Señor va a tener una actitud absolutamente distinta. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, quitarle pues el talento, dárselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es el aceite que hicimos con los talentos, con los dones espirituales, con los recursos que el Señor bendice a su iglesia. Por supuesto que el juicio será personal en su segunda venida, pero rendiremos cuenta de lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Recursos, dones, ministros, lugares, templos, todo lo que la bendición que se recibe del Señor será evaluada. Si vamos un poco más adelante en el juicio de las naciones, aquí mismo en el capítulo 25, el aceite se transforma en las acciones justas que hemos tenido para el pobre, el sediento, el extranjero, el encarcelado. Dice allí la palabra del Señor, versículo 34, perdón. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a lo de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, pero cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto
os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si no sabe lo que es el aceite, pues hoy va a salir de aquí sabiendo lo que es el aceite. ¿Cómo están nuestras lámparas? ¿Con el aceite suficiente? Siendo prudentes, trabajando y sirviendo al Señor a pesar de las dificultades y los problemas que podamos tener. O siendo necios, indolentes, pensando que la vida de la iglesia es solo para cantar el domingo. De los 7 días a la semana, quizás usted, ¿cuánto puede cantar? A algunos les gusta cantar mucho, pero ¿cuánto puede cantar? A ver, media hora, 45 minutos, a veces viendo el show que hay en algunas iglesias. Y durante toda la semana, ¿qué? En el resto del mundo, ¿qué hacemos? ¿Cómo están nuestras lámparas y nuestro aceite esperando que venga nuestro Señor Jesucristo? Estoy seguro que muchos de la iglesia hoy no vela esperando la segunda venida, no clama esperando la segunda venida del Señor. Aún muchos de los que aparecen en las redes sociales o que son predicadores conocidos se burlan, como se burlaron en el primer siglo, porque la segunda venida del Señor todavía no se ha producido. Después tratan de arreglarla, pero se burlan. Parecería que la vida y la misión de la iglesia está circunscrita a las 4 paredes de los templos, a las 2 horas del domingo, y que eso es todo lo que el Señor espera de nosotros. Pues estamos, no nosotros, muchos están equivocados. El día de la segunda venida del Señor habrá que rendir cuentas. Las Escrituras dicen que la fe sin obras es muerta. No somos salvos por obras, pero nuestras buenas obras muestran que somos salvos. Escuchaba estos días en nuestros diálogos con la misión en Bahía Blanca, porque en fe creo que allí eso crecerá. Y si no crece en número, allí hay un matrimonio, una familia fiel que predica la palabra del Señor. Me mandó un video nuestro hermano Mauricio, mostrando a ella a su pequeño hijito en las plazas de Bahía Blanca, megáfono en mano, predicando, como dirían algunos hoy, sin tanta tecnología, a la antigua, la palabra de Dios, llamando a las personas al arrepentimiento, a creer solamente en el Señor Jesucristo, clamando a viva voz de que solamente en Jesucristo hay salvación. Pero hay otro costado de la historia, y es que al hablar en forma privada, pero que puedo compartir porque Él también pide nuestras oraciones. Nuestro hermano tiene problemas de diabetes
hijos en su salud, que muchas veces lo echan a la cama. Sin embargo, él se levanta y sale con su hijito a predicar el Evangelio. Salvo alguien de aquí entre nosotros. Creo que ninguno de nosotros tiene que inyectarse 6 veces por día para poder mantener su salud en buenas circunstancias por causa de la diabetes. Ni tiene que estar haciendo estudios constantemente por problemas renales. Ni tiene que viajar 1 hora y media para llevar a su hijo al colegio. Sin embargo, se levanta y sale a predicar. Hace un rato hice escuchar un audio a nuestras hermanas, preparando, no, dice, para recibir a los que hemos invitado en el barrio. 2 semanas tiene en el barrio. 2 semanas que se mudó de barrio. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio en una zona donde puede acceder muchas más personas. Nuestra hermana Silvia trabaja limpiando hogares o en empresas. Estamos apoyando esa misión. Pero lo que quiero decir, esta es una familia que a pesar de tanta dificultad como el aceite, y tiene su lámpara bien preparada para la segunda venida del Señor Jesucristo. No hay una actitud indolente allí. Y como dije al principio, tenemos que revisar nuestra vida personal. No todos tienen que hacer lo mismo, hay distintos dones, ministerios. Pero todos debemos estar preparados de una manera prudente, con acciones justas y no con una vida de iglesia indolente. Y cuando hablo de acciones justas, preparadas de antemano para que sus santos, los santos del Señor, esa iglesia, lleven a cabo. No estoy pidiendo que se haga una cantidad de actividades que transforman muchas iglesias en un club social. ¿Me entienden? Alguien vino aquí hace mucho tiempo, muchos años ya. Me dijo, ¿tienen reuniones de adolescentes? No. Ah, pues yo tengo hijos adolescentes. Lo siento mucho. Se pegó media vuelta y se fue. Esta es una iglesia. No es un shopping. No es un lugar. La iglesia no es un lugar en donde uno va, golpea la puerta o tiene una góndola para lo que uno necesita. Ah, yo quiero un grupito de jovencitos para que mi nena y mi nene tengan el sábado de la tarde, estén todos cómodos. Vaya a preguntarle cuando llegue al cielo, espero verlo, ¿no? Por allí. Pregúntele al apóstol Juan, que tenía 16 años, 17, cuando fue elegido como el Señor Jesucristo como apóstol. ¿Sabe qué tuvo él en su adolescencia? Latigazos, cárcel, aprietes de la justicia. Así se formó Juan. Eso dice la Biblia. Preso con el apóstol Pedro, castigado con el apóstol Pedro, metido preso con el apóstol Pedro, amenazado, con un hermano asesinado a las pocas semanas. Ese fue Juancito, el de 17 años. Hoy tenemos que ponerle poco menos que no sé, un pelotero para que vengan a la iglesia. Acciones justas.
que no son cualquier cosa. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Hambrientos, sedientos, pobres, extranjeros, presos, enfermos. Mire, hay un universo de situaciones a las que uno puede servir como iglesia y seguir juntando aceite y aceite extra, esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Hay que velar, aunque esté cansado de velar. Tiene que seguir velando. Y hay que prepararse de una manera prudente y no necia. Hay que hacer acciones justas y no vivir una vida como iglesia indolente, inútil, buena para nada. Esto es lo que nos va a dar un testimonio en el mundo mientras esperamos la llegada de nuestro Señor. Tengamos cuidado, miremos bien lo que hay allí. Usted se cree que al que nunca hizo nada, ni siquiera a veces por razón de edad, a veces me pregunto a mí mismo, ¿qué voy a hacer cuando ya no tenga más fuerza? ¿Sabe qué? Por lo menos puedo doblar mis rodillas y orar. Más de uno, usted tiene que venir a orar acá los miércoles, por sus propias vidas, por sus familias, por el bien de la iglesia, por la extensión del reino de Dios. Si no tiene fuerzas, puede orar. Si no puede hablar, puede orar en silencio. El Evangelio de Lucas nos enseña que Ana tenía, no sé, casi un siglo de vida y servía al Señor con ayunos y oraciones. Pero hay una iglesia simbolizada en estas vírgenes insensatas, un cristianismo indolente, inútil, que no sirve para nada. ¿Qué dice el Señor que dirá ese día? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo no hicimos estas cosas que tú dices que tendríamos que haber hecho? A menos que usted crea que esto no existe más. El Señor dice que Él les dirá: ¿y cuánto lo hiciste a uno de estos más pequeños? Me lo hiciste a mí. Me lo hiciste a mí. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Sabe por qué? Porque lo que hago muestra lo que soy. ¿Me entiende? Lo que hago muestra lo que soy. Si soy salvo, entonces voy a mostrar mi salvación a través de acciones justas que llevarán la gloria a nuestro Dios. Ese es el aceite. Y así debe la iglesia prepararse para esperar a la segunda venida del Señor Jesucristo, haciendo acciones justas y no viviendo una vida indolente. En último lugar, la iglesia debe esperar al Señor Jesucristo en forma inesperada, pero también avisada. ¿Me entiende? En forma inesperada, pero también avisada. Ese versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él
respondiendo le dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mientras las vírgenes insensatas aquí buscan aceite, el esposo llegó en forma inesperada, pero avisada porque sabían que habría de venir. El Señor no nos dice aquí en su palabra si encontraron aceite o no, no importa ya. Es demasiado tarde. Las vírgenes que estaban preparadas para cuando Él llegara entraron a las bodas. Y la puerta se cerró. La segunda tragedia de la que están viviendo las insensatas imprudentes, golpeando la puerta, Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. Para oír del otro lado de la puerta, no los conozco. No los conozco, no las conozco. Qué terrible ser rechazadas por, habiendo sido la novia que esperaba a su esposo, ser rechazada el día de la boda. Se lo voy a repetir porque eso le va a suceder a muchos si tienen estas actitudes indolentes, necias, insensatas en su vida cristiana esperando al Señor. Llegará el día final, el día del juicio, el día de las bodas de Cordero, y no entrarán. Mientras que pudieron haber tenido todo el tiempo suficiente para prepararse para ese día, fueron indolentes, necios. Y llegado el día, quedarán fuera. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Hay tiempo todavía para el arrepentimiento. Hay tiempo para arrepentirse de nuestros pecados. Hay tiempo para poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Hay tiempo todavía para ordenar nuestra vida conforme a su palabra. ¿Cuánto me cuesta que algunos entiendan esto? Sé que solo el Espíritu Santo puede saber. Ordene su vida. Se lo ruego en el amor de Cristo. Mientras hay tiempo. Mientras hay tiempo. Porque llegará el día inesperado, pero avisado. Y usted recordará ese día, en ese momento, cuántos enfermos pasaron por su lado. Cuántos pobres se cruzaron con usted. Cuántos hambrientos, aquí o en cualquier lugar del mundo. Cuántos extranjeros pasaron por cerca suyo, usted pasó cerca de ellos. Cuántas cosas pensó, yo tendría que hacer algo como iglesia, o como cristiano o cristiana. Y sin embargo, no lo hice. De repente será como aquella mañana en esta ciudad de Buenos Aires, inesperado, donde todo se hizo oscuridad. Llegará ese día en que Él volverá. Hemos leído su palabra, la trompeta sonará y el Señor con voz de arcángel regresará del cielo a buscar a su iglesia. Pero estaremos con Él. O seremos como las vírgenes insensatas que no nos preparamos para el momento ese tremendo en que la segunda venida del Señor Jesucristo suceda. Quiero invitarle para terminar. Apocalipsis capítulo 19, por favor.
Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Llegará el día de las bodas, pero usted, yo, los cristianos, estamos a tiempo todavía de tomar esta decisión, de tener el aceite suficiente en nuestras lámparas. Agréguele un poco más, para que cuando llegue el día de las bodas del Cordero, usted pueda entrar a la boda. No sea cosa que se quede afuera por indolente, porque fuimos inútiles, porque sabiendo que Él vendría un día, seguimos nuestra vida como si nada hubiera ocurrido. Y llegado ese día, fue demasiado tarde. Qué triste que algunos, muchos, quedarán afuera por no haber obedecido la palabra de Dios, por no haber escuchado al esposo diciéndoles lo que había que hacer, y habiéndole obedecido, se quedaron afuera. Qué triste que, habiendo sido novia, nos quedemos sin esposo por no haber sido responsables, por no haber hecho las acciones justas que Dios espera y nos demanda en su palabra que hagamos, por no haber estado preparados para su segunda venida, inesperada, pero avisada con tantos siglos de que Él volverá. Amén.